El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Denme, son las 9:57. Denme 10 minutos a partir de cuando lea la Biblia. Solo 10 minutos. Si después quieren seguir con algo más, pero yo solo quiero 10 minutos. Después que lea la Biblia. Leo en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 17. Solo 10 minutos, exploradores. Solo 10 minutos. Dijo uno que mucho, ese no es héroe, ese es villano. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y tomad prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. 10 minutos. Quiero hablarles rápidamente sobre el camino del héroe. El camino del héroe. Conocemos la historia de David. David es ungido en el capítulo 16, capítulo anterior a este. En el capítulo 16 es ungido como un héroe, ¿verdad? Es ungido como rey. Pero, ¿qué ocurre? Luego que es ungido como rey, que es ungido como héroe, al capítulo siguiente nos encontramos con David haciendo ¿qué? ¿Siendo rey? No, siendo lo que hacía antes de ser ungido, siendo un hijo obediente. En ese capítulo nos encontramos con un David que está haciendo un mandado a su padre. Atención con esto, ha sido ungido como rey, ha sido ungido para ser un héroe, pero es un muchacho demandado, es un muchacho obediente. Y esto me dice a mí que aunque somos héroes, que aunque Dios nos llama, nos escoge, nos elige para ser héroes y somos héroes, nosotros tenemos también que ser obedientes. Un héroe es una persona obediente. Un héroe es una persona que se somete a autoridad y obedece porque fue escogido, pero tiene que seguir siendo aquello que hacía antes del llamado, antes de la unción. Y lo que hacíamos antes era el servicio. Ahora bien, en ese capítulo 17, David, cuando llega al campamento de los filisteos, llega como una persona anónima. Nadie lo conoce, exceptuando sus hermanos. Nadie sabe quién es David, exceptuando sus hermanos. David llega en la mañana, pero en la tarde David va a ser la persona más conocida de Israel. Se van a escribir canciones de David. Las niñas van a estar mandando mensajes con el hashtag Yo amo a David. Los niños estarán mandando mensajes diciendo quiero ser como David. ¿Cómo es que David en un solo día, posiblemente en 8 o 10 horas, pasó de ser un héroe anónimo a ser la persona más famosa en Israel? Simple, porque David ese día mató 3 gigantes. El héroe David ese día se enfrentó a 3 gigantes. Y tú dirás, no, pastor, David solo mató a un gigante, es Goliat. Pero no, rápidamente te digo, en los 7 minutos que me quedan, que David ese día, además de Goliat, mató 2 gigantes adicionales. El primer gigante que mató es el gigante del desprecio. David llega al campo de batalla y cuando llega al campo de batalla escucha a un gigante que vocea, que está voceando, que está gritando, llamado Goliat, y voceaba, ¡ey! Y voceaba, ¡ey! Y voceaba y gritaba. Y David pregunta, ¿quién es este que vocea? ¿Quién es este que grita? Le dicen, este tipo tiene 79 días y ese día 80 días voceando 2 veces por día,
voceando para que busquen a alguien que pelee contra él, y no aparece nadie que pelee contra él. Y David dice, yo quiero informarme más, yo quiero saber más. Y su hermano escucha que David está indagando, que David está investigando sobre Goliat. Así que su hermano Eliab le dice a David, aquí está el primer gigante, su hermano Eliab le dice a David, yo conozco la maldad de tu corazón, yo conozco la soberbia de tu corazón, para ver la batalla has venido. El gigante del desprecio, Eliab, su hermano, lo despreció. Ahora bien, ¿cómo David reacciona al desprecio? ¿Qué es desprecio? Cuando alguien considera que tú no sirves para nada, cuando alguien considera que lo que hay en tu corazón no es lo que Dios ha puesto, cuando alguien considera que tú no has sido llamado, cuando alguien considera que tú no sirves para nada. Elías dice, conozco la maldad de tu corazón, conozco la soberbia de tu corazón, para ver la batalla has venido. ¿Qué hizo David? ¿Discutió con él? No, sencillamente lo ignoró. El gigante del desprecio se ignora. Más adelante, David sigue investigando hasta que la información de que hay un muchachito en el campamento que está investigando y que tiene la intención y que está dispuesto a enfrentarse a Goliat. La información llega a Saúl. Saúl lo manda a buscar, y cuando Saúl ve que David entra por la tienda, Saúl lo que ve es que es un niño, y entonces le dice en el versículo 33 una palabra que marca, una palabra que etiqueta, una palabra que condena. Saúl le dice, tú no podrás ir contra el gigante, tú no podrás ir contra él, porque él es solo un muchacho. El segundo gigante que David venció ese día es el gigante del menosprecio. Atención, explorador, el gigante del menosprecio es el que dice, tú no puedes porque eres solo un muchacho, tú no puedes porque eres un menor, tú no puedes porque eres solo un niño, tú no puedes porque no tienes fuerza, tú no puedes porque eres un navegante, tú no puedes porque no tienes la edad, tú no puedes porque no te has bautizado, tú no puedes. ¿Saben qué hizo David cuando escuchó la palabra de Saúl, el tú no puedes? David le dijo, mi señor, miren, atención, no lo ignoró como a su hermano cuando lo despreció. El rey ahora lo va a menospreciar, que es diferente. Menosprecio es, él puede pero no tanto. ¿Saben qué hizo David? Le contó una historia y le dijo, yo siendo un muchacho, cuando estaba en la montaña allá cuidando las ovejas de mi padre, si venía un oso, si venía un león, yo lo mataba, yo lo devoraba, yo me lo comía con cachú, yo hacía de todo con ese oso. Mira la marca aquí, mira la marca del león que maté. Yo agarraba a esos animales que venían contra las ovejas y yo liberaba a las ovejas de la boca del león o del oso, y ese gigante será en mis manos como un león y como un oso. Al gigante del menosprecio, aquel que te menosprecia, ¿sabe cómo se enfrenta? Se le cuenta la historia de Dios con tu vida. Pero atención con esto, explorador, hay que contar una historia. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que cuando lo menosprecian tienen que quedarse callados porque no tienen una historia con Dios. Hay mucha gente que cuando lo menosprecian tienen que quedarse en silencio porque no tienen una historia con Dios. Todo héroe tiene que desarrollar una historia con Dios. Cuando alguien te menosprecia y tú tienes una historia con Dios, tú le dices, cállese la boca y escucha esa historia que te voy a contar. Cuando alguien te menosprecia, la boca del que te menosprecia se calla cuando tú le cuentas su historia con Dios. Y número 3, luego que va al campo de batalla, y allá en el campo de batalla está contra Goliat, face to face. Ya me quedan pocos minutos. Face to face, allí contra Goliat. Ahí está entonces David, armado ya solo con la fe y con un palo y con una honda. No tiene más. Atención con esto, fíjense, ha enfrentado ya 2 gigantes. El primero, el gigante del desprecio. ¿Cómo lo enfrentó? No le hizo caso porque era un desprecio. Al que te desprecia no se le hace caso. ¿Cómo enfrentó al gigante del menosprecio? Le contó la historia con Dios. Pero ¿cómo enfrentó a Goliat? A Goliat lo mató. ¿Por qué?
Goliat representaba un gigante diferente. Goliat representaba el gigante del pecado. Atención, explorador, hay que tener discernimiento, hay que tener capacidad. Cuando alguien te menosprecie, no lo mate, cuéntale tu historia en Dios, pero hay que desarrollar la historia en Dios. Cuando alguien te desprecie, no le hagas caso. Recuerda que el cielo dice algo de ti. El cielo dice que tú eres un héroe. Pero al pecado hay que enfrentarlo y cortarle la cabeza. Al pecado hay que ir de frente. David fue de frente contra Goliat. David se abalanzó contra él. El texto dice que corrió contra él en ese campo de batalla. Allí contra Goliat había un muchacho que tal vez tenía la edad tuya. Había un muchacho que tal vez tenía el cuerpo como tú, el físico como tú. Había un muchacho que tal vez tenía las habilidades que tú tenías, pero él también entendía que además de todo eso era el héroe del Señor. Aquí hoy, en este campamento, aquí hoy, en esta tierra llana, aquí hoy, en este espacio, Dios también levanta héroes. Aquí Dios tiene jóvenes, aquí Dios tiene niños, aquí Dios tiene adolescentes con la capacidad de enfrentar el menosprecio, el desprecio, pero también de enfrentarse al pecado y cortarle la cabeza. Eres un héroe, eres el David de hoy, eres el hombre, eres la mujer, porque hay mujeres aquí también. Eres el niño, eres el adolescente que tiene la onda en la mano, que tiene la onda en la mano, que tiene la onda en la mano. Enfrenta